Elizabeth Fritzl, la víctima, fue mantenida cautiva en un calabozo oculto en la casa familiar desde los 18 años, dando a luz a 7 hijos producto de las violaciones de su padre. El horror solo pudo terminar cuando un inesperado día, un pedazo de papel puso al descubierto los horribles crímenes de este hombre. Joseph Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en la localidad de Amstetten, Austria. Su padre, tras abandonarlo y luchar como soldado durante la Segunda Guerra Mundial, murió en el campo de batalla en 1944. Su madre, Maria Fritzl, lo crió sola, abusándolo física y verbalmente, e incluso se rumorea que fue abusado sexualmente durante la guerra, pero esto se ha negado en algunas ocasiones. Al volverse un adulto, se graduó con un título en ingeniería eléctrica y en 1967 fue denunciado por violar a una mujer de nombre Rosemary. Por este delito pasó un año en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemary volvió a aceptarlo y decidió crear una vida con él, como si nada hubiera pasado. Tuvo 6 hijos con ella. Elizabeth fue la cuarta bebé en llegar al hogar. Desde un principio, Joseph Fritzl mostró comportamientos abusivos y violentos hacia ella. Era un experto en mantener aterrorizada a la pequeña Elizabeth. Limitaba el contacto que Elizabeth tenía con otras personas hasta un punto extremo. Joseph empezó a abusar de su hija Elizabeth en 1977, teniendo ella 11 años, acto que se repetía constantemente. Elizabeth, cansada de esto, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó a trabajar como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. No obstante, esta huida no duró, ya que su padre logró encontrarla y llevarla nuevamente a su casa. Joseph tenía todo planeado antes del secuestro de su hija. Nada fue improvisado. Durante 6 años construyó en secreto un sótano en su propia casa, al cual ni su esposa ni sus hijos tendrían el permiso para entrar a él. En una tarde cualquiera, cuando la casa estaba sola, Joseph realizaba unas actividades en el sótano, por lo que le pidió ayuda a Elizabeth. Sin embargo, todo estuvo dentro de su siniestro plan. Ella no sabía que sería la última vez que vería el exterior. Fue vista por última vez en 1984. Para esa fecha, Elizabeth tendría una edad de 18 años. En septiembre de 1984 apareció una carta manuscrita de Elizabeth en la que explicaba a sus padres que dejaran de buscarla. Todo estaba planeado. En la carta estaba escrito que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Lógicamente, Joseph estaba detrás de esta mentira, buscando disuadir a la familia y las autoridades de cualquier intento de búsqueda. La familia dudaba de esta historia, pero entre más pasaba el tiempo, más parecía cierto que ella había decidido irse. La habitación era hermética. No podía pasar ni un rayo solar, ni mucho menos se escuchaban los gritos. Medía aproximadamente 18 metros cuadrados y constaba de un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Los conocimientos sobre ingeniería y promotor inmobiliario de Fritzl le permitieron la construcción de este espacio. En este aterrador lugar fue donde Elizabeth sufrió múltiples abusos sexuales y violaciones. Esta horrible pesadilla dio como resultado el nacimiento de 7 hijos. Entre 1988 y 1989, en el sótano, nació Kirsten, su primera hija. Su segundo hijo, Stefan, nació un año después. Después de estos nacimientos, siguieron Lisa, Mónica, Alexander, Michael, Félix y Michael. No todos sus hijos sobrevivieron. Uno de sus gemelos murió a los pocos días después de su nacimiento. Los restos fueron incinerados por su padre. El gemelo que sobrevivió pasó a vivir con la familia en 1997.
Joseph hizo que Elizabeth redactara una nueva carta en 2003, donde relataba que había dado a luz otro niño, Felix, un año antes, quien, como sus hermanos Kirsten y Stefan, permaneció encerrado en el sótano. El sótano pasó a convertirse en un edificio residencial de 2 pisos. Joseph fue extendiéndolo a lo largo de los años. Algunas partes de las celdas no tenían más de 1,70 m de altura. Además de ello, había instalado una puerta corrediza de hormigón reforzado con un código secreto. La habitación era muy pequeña y Joseph no había previsto la llegada de tantos bebés. Así que obligó a su hija a redactar nuevamente una carta donde explicaba que en su culto religioso no le permitían los niños y por ello pedía que los abuelos los cuidaran. Con este plan, Joseph logró que 3 de sus hijos vivieran arriba con ellos y, además de eso, logró darle más credibilidad a la primera historia sobre el paradero de su hija. El 19 de abril de 2008, una de las niñas, Kirsten, ingresó en el hospital debido a una enfermedad que amenazaba su vida. Sin embargo, Elizabeth había dejado una nota, un pedazo de papel en la ropa de su hija donde pedía ayuda. La policía se apresuró por encontrar a Elizabeth. Joseph no tuvo alternativa que explicar que Elizabeth estaba con Stefan y Felix. El 26 de abril de 2008, Elizabeth por fin sale del sótano después de tanto tiempo y llega al hospital donde se encontraba Kirsten, donde recibía tratamiento. Esta iba en compañía de su padre. Joseph Fritzl fue arrestado al ser sospechoso de abusos sexuales y secuestro. Al día siguiente, Elizabeth y sus hijas recibieron asistencia sanitaria. El 28 de abril, Joseph Fritzl confesó su terrible crimen. Detalló cómo había encerrado a su hija en un calabozo sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Confesó que mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. Según declaraciones de los policías, Fritzl, quien había asistido a cursos de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Fritzl, Rosemary, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente, según las cartas manuscritas que se encontraron de ella. Este suceso le creó múltiples apodos a Joseph, entre ellos el más famoso, el monstruo de Amstetten. Fue una historia impactante que incluso llegó a las grandes pantallas, teniendo una adaptación llamada La chica en el sótano, donde se documenta todo el horror que Elizabeth vivió durante esos años. Pero el final de esta historia no es el mejor. Elizabeth y sus hijos fueron rescatados e intentan rehacer su vida. Por otra parte, su padre fue condenado el 19 de marzo de 2009. Actualmente tiene 86 años. Sin embargo, a principios del año 2022 fue trasladado a una unidad especial para criminales dementes en cárcel normal, por lo cual podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en 2024. Este hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo abusando de su hija, lo que ha causado gran indignación social.